derecho natural para ustedes? A ver quién. Vamos a aceitar eso, ese entusiasmo que creo que se enfrió un poquito estos días. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Armando. El derecho, pues, natural sería no sé, el propio del hombre, ¿no? No sé, podría ir por así, o sea, ah, derecho natural. Es relativo Licenciado, al el hombre, derecho, ajá, a la persona. el derecho, perdón, Sí, él iba pues completar ahí lo que dice Armando, que iba bien, Armando. el, el derecho natural es el derecho divino. A eso vamos a hablar un poquito más, vamos a Buenas hablar un poquito noches, más sobre eso, licenciado. porque tenemos que aclarar la evolución del derecho divino hacia el derecho natural. Entonces, fíjense que me acerqué un poquito y vi que alguien lo definió bien así por escrito, pero no se animan a hablar, son abogados. A ver, Ignacio. Sí, pues yo entiendo que por derecho natural es, son los que nosotros traemos simplemente por el ser personas o por ser humanos. Sí, yo creo que ya con las definiciones que dieron cada uno de ustedes podemos sacar la definición que les he dado. Y fíjense que Elio tiene razón, porque al principio nace como el derecho divino. Entonces hay que explicarles eso, porque es que fue así, ¿verdad? Entonces, el hombre en su momento, ¿verdad? El hombre, miren que les quiero aclarar algo. Yo soy una persona que defiende los derechos de las mujeres, soy una persona que estoy en contra de la discriminación. Sin embargo, estas teorías surgen cuando únicamente el que tenía los derechos era el hombre, ¿verdad? Entonces, las definiciones que se dio en el naturalismo en su momento era de la siguiente manera: el hombre tiene derechos humanos por su propia condición de hombre. ¿Oyeron? Así era la definición en su momento. Pero vemos nosotros de que lo que estaba diciendo Elio es muy cierto, de que previo a una evolución que se dio posteriormente al naturalismo, por medio de los naturalistas racionalistas, le decían a esos filósofos, previo a eso, se miraba el derecho natural como el derecho que no es creado por el hombre, sino que era una voluntad divina. Miren, ahí Helio les dijo, ahí sí que con sus palabras y claramente, el punto de partida del derecho natural. Nace como una voluntad divina, pero es porque a quienes les tocaba definir qué era justo o injusto, o qué era derecho que tenían las personas o no, era a los reyes y a los sacerdotes. Entonces ellos hacían ver a la gente que era por divinidad, ¿verdad? Por de alguna manera una iluminación divina. Entonces, esto daba la pauta de que el surgimiento del derecho natural, en efecto, fue por medio del derecho divino, ¿sí? Que era lo que establecían bien los reyes o los sacerdotes. Sin embargo, ya los naturalistas racionalistas, de alguna manera, en el siglo XVII ya dijeron, no, eh, el derecho natural es un derecho que por naturaleza tiene el hombre y que no, o sea, que se opusieron en su momento a que se aceptara la divinidad, sino que fuera una situación natural hacia una postura objetiva, hacia donde iba enfocado. Entonces, el derecho natural, en efecto, así como lo estaban definiendo ustedes, es el derecho que tienen las personas en su momento. Como les digo, en su momento se definía el hombre, eh, el derecho que tiene el hombre, y si se los pongo así en el examen, ustedes no van a decir se está contradiciendo, sino que les estoy explicando de que cuando surgió esta teoría, solo los hombres tenían derecho. De hecho, la evolución ha sido drástica y dura en contra de las mujeres, ¿verdad? Creo que hablamos un poquito de eso, la discriminación que ha habido. Entonces, es el derecho que tiene el hombre por el hecho de ser hombre.
O sea, es con lo que nace. Y ahora todavía vemos nosotros en parte de la definición de los derechos humanos que es de alguna manera inherente al ser humano los derechos que ya existen. O sea, de que por lo menos en el caso de nuestro país, todos los derechos que ha consagrado la Constitución, todos los derechos que ha ratificado Guatemala y que por medio del artículo 46 tienen preeminencia sobre el derecho interno y así sucesivamente, inclusive los derechos que le protegen por lo menos a un niño concebido dentro de su vientre, como lo es el derecho a no ser abortado, ¿verdad? Entonces, es importante eso. No sé si Catherine quería decir algo. Catherine Estefanía Centevela. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. Sí, Buenas noches. yo entiendo que el derecho natural está formado por los principios y atributos de todo ser humano, que posee por el hecho de ser persona, ¿verdad? O sea, son derechos que contienen un fundamento en la condición humana. O sea, por ejemplo, el derecho a la integridad física, moral, derecho a pensar y a razonar y derecho a la vida, ¿verdad? Sí, que ya son derechos que ya existen, ¿verdad? Y en eso sí tienen razón. Mira, pero como te digo, el nacimiento, Elio tiene razón. Los derechos naturales nacieron como un derecho divino. O sea, el surgimiento fue de derecho divino porque eran los que imponían los sacerdotes o los que, así de buena gente, ¿verdad? De buena onda, los reyes venían y decían, tenés derecho a esto, tenés derecho a esto. Entonces, esos eran los derechos humanos. Posteriormente, ya cuando los naturalistas racionalistas ya empezaron de alguna manera oponerse a que fuera situaciones únicamente desde el punto de vista divino o impuestas por los sacerdotes, que no estoy atacando a ninguna religión, ¿no? Ustedes. Entonces, eso dio la pauta de que ya se diera como lo estamos viendo ahora en el presente. ¿Se dan cuenta? Nosotros ahorita en la definición de derechos humanos no tomamos el derecho divino en sí, pero sí el derecho natural, que son los derechos que tiene la persona por el hecho de ser persona. Son los derechos con los que se nacen, son los derechos que ya vienen protegiendo a las personas. Entonces, volvió a levantar ahí, no sé si eras tú, Catherine Estefanía, pero con otro celular, pero aparece que Catherine sigue levantando la mano. Tal vez sin querer lo hizo. Entonces, pero si quiere hablar Catherine, que hable. No. Vamos a ver si podemos quitar aquí eso. Bien. Entonces, nos queda claro entonces que desde el punto de vista ya naturalista, y como les digo, el doctor Ronnie también lo enfoca y hace una división en dos instancias, ¿verdad? Y que sería bueno que lo leyeran. Pero el derecho naturalista habla que el derecho tiene, los derechos humanos los tiene el hombre por su propia condición de ser hombre, ¿sí? Y que además el derecho no es creado por el hombre, porque así surgió, o sea, en su etapa inicial así surgió, sino que por el derecho divino, porque son los reyes y los sacerdotes los encargados de crearlo o de asignar cuáles son esos derechos, ¿verdad? Así es como nace esa teoría. Pero, como les digo, al presente, posteriormente los naturalistas racionalistas, que eran filósofos, de alguna manera plantearon de que no tenía que ser un derecho divino, sino que el derecho natural o el naturalismo era el derecho que tenían las personas por el hecho de ser personas, hasta ahí. Entonces, es importante que lo sepan ustedes. Ya saben entonces cómo surge el derecho natural y cómo es visto hacia la actualidad. Está también desde el punto de vista escéptico, o sea, la teoría escéptica, que alimenta también de alguna manera la teoría de los derechos humanos. Dice, en la teoría escéptica, dice que como reacción a las revoluciones, y pongan atención a esto, miren, desde este punto de vista escéptico, van a ver ustedes de que la teoría es contraria a los derechos humanos, pero esa misma contrariedad a los derechos humanos la alimentó para ser más fuerte, porque en el caso de Edmund Burke plantea de que como reacción a las revoluciones liberales en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra, sostuvo que la revolución constituye el advenimiento, o sea, el surgimiento de lo que es una barbarie.
y que la subversión de toda ley moral y de toda tradición política hace que de alguna manera choque con los derechos que realmente debe poseer la persona. Les explico. En el caso de Edmund Burke, decía de que cualquier revolución, cualquier levantamiento era de alguna manera una barbaridad, era una barbarie. Él estaba en contra de que la población estuviera o que manifestara de alguna manera. No estoy hablando de situaciones políticas que estén pasando ahorita, no se van a desviar y no van a irse por ese lado. Él lo que manifestaba era que las personas no podían opinar, no se podían levantar, pues no podían de alguna manera solicitar más derechos que los que les daba el emperador o el gobernador, ¿sí? Entonces, cualquier revolución que surgiera, cualquier cosa que surgiera, como lo fue la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, con la Revolución Francesa, eso era barbarie para él, porque de alguna manera estaba como contradiciendo los derechos que realmente tenía que tener la persona, que únicamente tenía que tener los derechos que el rey le otorgara, ¿ya? Entonces, explicándolo hacia lo que consideramos nosotros ahorita, vemos que se observa una negación a lo que son los derechos humanos. Negar el hecho de que todo lo que se adecue a nuestros criterios o a nuestro punto de vista o al desarrollo de los derechos humanos puedan ser aplicados. Todavía vieron ustedes de que hay gente que se opone al desarrollo de los derechos humanos, que piensan que es una barbaridad esa situación. Entonces, eso es la teoría escéptica, ¿verdad? Por eso es que el nombre es teoría escéptica o escéptico, como ustedes quieran verlo, porque Edmund Burke es el ponente y él dice que el advenimiento de todo tipo de manifestación de las personas, de cualquier revolución que se dé en contra de quien tiene el poder para solicitar más derechos humanos, eso es una barbaridad. Las personas se tienen que conformar nada más con los derechos que le dé quienes ostentan el poder, ¿sí? Ustedes tienen que ser personas conformistas, pues. Si ustedes no están de acuerdo y quieren más derechos, ustedes son unos bárbaros. No sé si me expliqué con este concepto. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, a Gilda, por favor, que pregunte en audio, porque no logro ver hasta lo que postula. Bueno. Entonces, la teoría escéptica entonces es eso, ¿oyeron? La tercera está la teoría positivista, ¿sí? La teoría positivista voluntarista. O sea, esta es una teoría que es compuesta, ¿verdad? Se llama positivista voluntarista, junto. Entonces, esta teoría vemos nosotros de que enmarca que los derechos humanos deciden la voluntad del poder, sea cual sea su contenido. Miren, la voluntad del poder, quienes ostentan el poder. Pero posteriormente vemos nosotros que en las revoluciones liberales del siglo XVII sustituyeron de alguna manera el poder arbitrario del rey por un poder controlado. Y también vemos de que en revoluciones como la de Estados Unidos, que se dio en 1776, se dan cuenta ustedes de que los que estaban aquí en este territorio americano, en Norteamérica, pues, de alguna manera desconocieron la autoridad del rey, dijeron la forma de gobernar de nosotros va a ser por separación de poderes y quienes van a gobernar van a ser el mismo pueblo por medio de sus representantes a los que van a elegir. Entonces esas revoluciones ya enmarcaron un cambio y que de alguna manera la norma tiene dos contenidos ahí, ¿verdad? El organizar el Estado y limitar a las personas. Y eso es muy importante. Por lo menos la Constitución Política de la República organiza el Estado en su parte orgánica, pero también limita al Estado y a las personas cuando enmarca derechos humanos, porque por lo menos limita el hecho de que se me violen los derechos humanos a mí, que se les violen los derechos humanos a ustedes. Y así también las leyes ordinarias y otras leyes que ustedes pueden ver ahí según el orden de la pirámide de Kelsen. Pero de alguna forma ven ustedes de que se ha ido formando de alguna manera esto, pero enmarcado hacia los derechos humanos vemos de que en el caso de esa teoría positivista voluntarista decía de que los derechos humanos eran lo que decidían la voluntad del poder,
sea cual sea su contenido. Pero en el caso de las revoluciones liberales la alimentaron mucho mejor, porque ya le dieron la voluntad y la potestad al pueblo, a las personas, ¿sí? Cambió y se volvió la voluntad de las personas porque se empezó a legislar para que sean las personas las que decidan sobre eso. Y así vemos entonces si alguien, por favor, quiere comentar algo. Sigue apareciendo Catherine Estefanía. Sí, buenas noches, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Dominga. Sí, Después Armando. sí, licenciado, solo con una consulta. ¿Usted nos va a pasar algún tipo de material de apoyo para estudiar cuando nos toque los exámenes o algunas diapositivas, Lick? Solo esa era mi duda, gracias. No, yo doy mi clase así. O sea, yo prefiero que pongan atención, porque, y de todos modos, lo que les dije al principio no es mentira. La mayoría gana poniendo atención. Y ya vieron de que hasta repito varias veces qué es y doy varios ejemplos para que ustedes tengan tiempo de apuntar y tomar generalidades. Pero no doy más que la clase, ¿verdad? Y en el caso del libro, pregunto yo la mitad del libro y la mitad de lo que yo doy en clases, entonces pongan atención a lo que doy en clases y si tienen alguna duda, pregúntenla. Yo con gusto se las voy a responder, pero no les voy a dar materiales. Yo soy de las personas que cree que las clases les tenemos que poner atención, ¿sí? Porque en las clases, más que somos abogados, aquí se puede discutir si ustedes tienen alguna duda, pero si nos vamos a ir solo a documentos, a cuestionarios, a cosas así, no aprendemos. En las clases ponemos atención, ¿sí? Bien, y gracias por la pregunta, ¿viste, Dominga? De verdad que fue un buen aporte. Armando, ¿ibas a Sí, opinar? de nuevo, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Para que pues, un derecho sea catalogado como un derecho humano, pues necesariamente tendría que cumplir con ciertas características, ¿no? Ajá. Como cuáles tendrían que ser, no sé, algo así es mi pregunta. Sí, mira, pues, por lo menos ahí te podés ir hacia las fuentes de los derechos humanos. ¿Qué es lo que alimenta los derechos humanos? Entonces, están las fuentes internacionales y las fuentes nacionales. Entre las fuentes nacionales, la más importante es la Constitución, ¿sí? La Constitución es el punto de partida. Y si la Constitución habla del valor dignidad, es de proteger ese y de repente surge otro más, ¿verdad? O sea, y somos nosotros los que vamos a establecer cuáles son los parámetros. La mayoría de los derechos humanos que se poseen dentro de nuestro país son derechos que surgen a raíz de convenciones internacionales, de pactos, de tratados, de convenios, que de alguna manera dan la pauta para que exista, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, la Convención de Belém do Pará de Brasil. En esa, los estados que ratificaron la misma se comprometieron a crear políticas dentro de sus países y a crear normativas, además de instituciones. Oigan, políticas públicas para el acceso a las mujeres que han sido violentadas históricamente y que se tiene que cambiar eso. Perdón. Instituciones, ¿sí? Entonces, existen instituciones, inclusive el Ministerio Público tiene Fiscalía de la Mujer, la Defensa Pública, inclusive cuando una mujer va a pedir ayuda, y aunque sea la violentada, no es ella la violentadora, también tiene su espacio especial para poder apoyar y ayudar a las mujeres asesorándoles y ayudándoles en el litigio. Y la ley de femicidio, que fue creada a razón de eso. Entonces, de alguna manera los parámetros que tiene que cumplir Armando es no violentar la Constitución, ¿verdad? Eso es lo principal. Y la forma en la que pueden surgir pueden ser de diversas formas, porque como les digo, yo les aclaro esto, sé muy bien de que la ley de femicidio es una ley ordinaria, ustedes lo saben, es un decreto del Congreso. Sin embargo, viene a proteger los derechos humanos de las mujeres, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero que surge de Belém do Pará, que es un compromiso que se da por parte de Guatemala para eso. Ahora están surgiendo nuevas teorías que
algunas, aunque los derechos humanos no deben de chocar y todo, y se interrelacionan, pero surgen nuevas teorías. Hay algunos grupos que son pro aborto general, o sea, que esto sea una situación donde las mujeres decidan si abortan o no abortan, sin ninguna razón de ser. O sea, hay razones o hay casos especiales, ¿verdad? Por lo menos en donde sí podría entrar a estudio social si es adecuado o no el aborto, que es el caso de las mujeres cuando son violadas, o que es el caso cuando viene una deformación de un niño, ¿verdad? Porque la única que es aceptada es cuando la mujer corre grave riesgo, ¿verdad? El aborto terapéutico. Entonces, ese es otro ejemplo, que ahí hay una situación que choca con los parámetros sociales de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros decimos la vida y las mismas religiones o lo que conocemos nosotros de Dios dice no matarás, o que es una decisión de Dios, ¿verdad? Entonces, son situaciones así. ¿Qué necesita para poder ser parte de un derecho humano? Es que se postule, que se acepte y que no choque con la Constitución, y que sean parámetros desde el punto de vista como los que te dije. Viste que ahí por lo menos en Guatemala realmente entró a garantizar un poquito, porque no se ha logrado parar la violencia contra la mujer, esta ley de femicidio. Ha sido mal usada también, ¿oíste, Armando? Eso también lo tengo claro yo. Hay denuncias falsas y todo eso, y después las mujeres se arrepienten, pero no es como la ley de violencia, para erradicar la violencia intrafamiliar, que la mujer podía llegar al juzgado y decir no era cierto y me disculpo, porque esa sigue de oficio. Entonces, aunque se haga para atrás y mintió, el proceso sigue de oficio y el cuate puede irse al bote, ¿verdad? Y puede que económicamente ya no le apoye y, ¿verdad? Se vuelve una situación bien grave. Por eso es que nosotros como abogados, a ustedes les invito a que cuando ya sean abogados, asesoren bien a la gente. Porque muchos dicen es que por la ley de femicidio sale luego y lo apretás y así tiene que hacer tal y tal cosa, ¿verdad? O hay mujeres de que por el enojo de que encontraron un mensajito en el celular, se dan un golpe y van a decir de que las violentaron, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que es todos los casos. Pero yo sí estoy de acuerdo con la ley de femicidio bien utilizada, ¿sí? Y yo creo de que si no se logran las situaciones, o sea, parar la violencia contra la mujer, hasta se tiene que endurecer un poquito más, pero bien utilizada, ¿sí? Entonces, no sé si te quedó claro, Armando. Un día hay dos ejemplos. Sí, sí está claro, licenciado. Básicamente, con relación a la legislación guatemalteca, entonces para que sea considerado un derecho humano, pues no tendría que estar en contra del bien común, digámosle así, ¿verdad? O sea, no debería alterar las buenas costumbres y todo eso. Ahí te acuerdas de que la parte dogmática de la Constitución habla mucho de los derechos individuales, ¿verdad? Pero eso sí, lo más importante es el bien común, ¿verdad? Eso sí es cierto. Sí, pero también los derechos individuales es muy importante dentro del ámbito de los derechos humanos. Vos como persona sos importante de los derechos humanos, ¿verdad? Yo como persona también, o sea, el individualismo de los derechos humanos es muy importante, ¿sí? No solo como colectividad. Cada persona se le tiene que dar su importancia por ser persona, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Sí, Dominga. Dominga le saluda. ¿Y qué opina usted acerca del grupo de abogados que interpuso una demanda contra la CC, argumentando que la ley de femicidio era inconstitucional, que estaban violentando el artículo 4 de la Constitución? O me gustaría saber su punto de vista. Mira, yo sí supe de eso, y la Corte de Constitucionalidad, o sea, estableció, miren, realmente si a mí me lo preguntan, sí, no hay igualdad en eso. No hay igualdad porque es a un grupo el que está protegiendo, ¿ah? Pero los derechos humanos también van enfocados hacia proteger a los grupos vulnerables que históricamente han sido violentados. Por lo menos existe la ley PINA, ¿verdad? De protección integral de la niñez y adolescencia, que protege a los niños y que a la vez aclara bien la situación de cómo es que se tiene que llevar un caso de la niñez y de la adolescencia. Entonces, ellos se fueron, de alguna manera resolvieron que no había ningún tipo de violación a los derechos de igualdad, porque se tenía que lograr la equiparación para poder proteger a las mujeres de esa violencia que ha surgido durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces no se violenta el derecho de igualdad.
¿Sí? Bien. Licenciado, disculpe, y hablando de esa misma inconstitucionalidad, muchos Ajá, están en contra de que haya ley de femicidio, ajá. porque según la Constitución no deben haber tribunales especiales para un grupo especial. Mira, pero juzgados y tribunales especiales hay por todos lados. Mira, por lo menos yo soy magistrado de la sala de niñez. Mi área es niñez. Entonces también hay, y por lo tanto hay juzgados de niñez que son especializados. Ya, juzgados especializados. Entonces, en el caso de femicidio es un juzgado especializado. ¿Sí? Su especialidad es esa. Porque si vos sos juez de niñez, vas a saber mucho sobre la protección hacia los niños. Y si Armando es juez de femicidio, él va a saber de la protección hacia las mujeres. Y cuando sí, cuando no, dar el lugar, porque a veces también los jueces intuyen cuando están mintiendo, cuando hay alguna situación de esas, ¿verdad? Entonces, puede que el juez venga y diga de que no es culpable la persona. Entonces, eso no violenta la Constitución. Y como te digo, sí va a haber gente que va a estar en contra de, como les digo, yo sí estoy en contra del mal uso de la ley de femicidio. Yo estoy a favor de la existencia porque sí ha habido mucha violencia contra la mujer, en mayor cantidad que lo que debería haber contra los hombres, hablando dentro de los hogares y dentro de la situación de trabajo, ¿verdad? Yo estoy claro de que si sacamos estadísticas, son más muertes de hombres que de mujeres las que se dan en las calles, ¿verdad? Por hechos violentos, pero también nosotros los hombres somos un poquito más impulsivos todavía, porque ahorita hay equiparación un poquito, hay también mujeres que son impulsivas y que andan armadas. Entonces, es una situación que ahorita por el momento yo te puedo decir, yo estoy de acuerdo con que hay muchos casos de la mayoría de muertes tal vez es de hombres, sin embargo la violencia en contra de la mujer es la que se tiene que erradicar en todos sus aspectos y ámbitos, ¿oyeron? ¿Sí? No únicamente tiene que haber una muerta para que se responda. Bien, la filosofía dualista. Esa filosofía dualista de la que les voy a hablar ahorita se enmarca en que la filosofía y las normas de los derechos humanos son las que se deben de proteger. Y va hacia lo siguiente. Los derechos fundamentales son normas jurídicas positivas y también son valores. ¿Sí? Los derechos fundamentales de nosotros las personas, que también ahí lo van a tener en su libro y que también lo vamos a ver más adelante. Y que de alguna manera son normas jurídicas porque ya están establecidas, están de alguna manera, en el caso de la Constitución, están establecidas por una Asamblea Nacional Constituyente, ese no fue el Congreso el que hizo la Constitución, ¿va? Entonces, y que nos protege a nosotros como personas. Y son positivas porque son aplicables, ¿verdad? La norma positiva es aquella que puede ser aplicada. Y también son valores. Por lo menos yo les hablé a ustedes el valor dignidad, el valor que tenemos por el hecho de ser personas, el hecho de que el valor dignidad únicamente sea para nosotros, las personas humanas. Entonces, que va enmarcado de la mano todo esto. Y sostiene de alguna manera esta teoría dualista, que es de la filosofía y de las normas de los derechos fundamentales, va a sostener la autonomía de la realidad de los valores y de los derechos fundamentales y que tienen que ser estudiados en un nivel filosófico, analizando factores sociales, económicos, culturales y políticos. Y ahí viene un buen ejemplo que acaba de dar Dominga, porque por lo menos en nuestra sociedad, por supuesto de que va a haber gente que va a estar en contra de la ley de femicidio porque viola el derecho de igualdad, que es el planteamiento principal que se postuló. Pero ahí es donde se tiene que analizar factores sociales. Socialmente, si han sido vulneradas las mujeres, sí o no. Pónganse ustedes como que si son ahorita los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tienen que analizar esos factores. Desde el punto de vista social, ¿han sido vulneradas las mujeres, sí o no? Ustedes respondan en sus casos. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿la mujer ha sido violentada económicamente? ¿Será que a algunas mujeres se les ha quitado su patrimonio y lo han usado en mala forma las personas que viven con ellas, ¿verdad? Otro factor, desde el punto de vista cultural, hay poblaciones que
que violan los derechos humanos de las mujeres, que las tratan como ciudadanos de segunda categoría, respóndanse ustedes. Y desde el punto de vista político, el acceso que tiene la mujer a poder, de alguna manera, tener un poder adecuado, ahí sí creo yo de que ha ido creciendo el número de mujeres con acceso al poder, por lo menos al Congreso. Todavía no han llegado a la presidencia, que debería, miren que han habido excelentes presidentas en otros países, y me gustaría que hubiera una presidenta que fuera honrada, honesta, y que demostrara que las mujeres pueden, ¿verdad? Entonces, pero se tienen que ver todos esos factores. Esos son los factores desde el punto de vista de los valores que se conjugan con la norma jurídica. Entonces, los magistrados ven, si bien es cierto, si nosotros fríamente vemos eso de que únicamente protege a las mujeres, vamos a decir, sí, hay de alguna manera violación al derecho de igualdad, pero realmente se violará el derecho de igualdad cuando vemos que históricamente la mujer no ha estado en igualdad, sino que se le ha vulnerado, que se le ha violentado. Entonces, lo que buscan estas normativas es buscar esa igualdad. Ya, hagan de cuenta ustedes que en una forma soñadora, hagan de cuenta ustedes que dentro de 10 años, no va a pasar, ¿verdad? Ya se vea de que en Guatemala ya no se violentan los derechos de las mujeres así como antes, sino que ya está equiparado a hombres y mujeres iguales. Entonces esa ley de femicidios ya podría ser violar el derecho de igualdad, ¿verdad? Porque ya está equiparado, ya no se está violentando los derechos de las mujeres. Pero mientras se siga dando esa situación, se tienen que buscar esos valores duales, ¿sí? Desde la filosofía de las normas y los derechos fundamentales. Significa analizar. Por eso es que si ustedes leen una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se van a dar cuenta de que ellos hablan de autores, ¿verdad?, que postulan ciertas cosas de derechos humanos, hablan de normativa internacional, inclusive normativa o de resoluciones que se dan en otros países, ¿verdad? Pueden decir, en el caso de Colombia, en el caso del niño Velázquez Estrada, se dio tal y tal situación. Entonces se basa en ese tipo de situaciones y después se fundamenta con la ley propia, pero que ese ejemplo, derecho comparado que ellos hacen, también hace que se valore de una forma adecuada hacia nuestra sociedad, porque son situaciones sociales que se dan en dos países que tienen muchas similitudes, ¿sí? En la violencia contra la mujer, o en este caso violencia contra los niños, por ejemplo. Entonces, desde este punto de vista también tiene que haber un pensamiento dentro de esta dualista, un pensamiento político y filosófico. Los derechos que son extraídos desde la realidad histórica. Miren ustedes, también ahí entra lo que es la realidad histórica, la evolución histórica, sistematizadas y ordenadas, y que de alguna forma se tiene que analizar para evitar tensiones sociales y también evitar corrientes ideológicas en el caso de los derechos humanos, ¿verdad? Sino buscar el bienestar de todos en general, no solo favorecer a un grupo o a otro. Es una situación que viene a buscar el bienestar de todos. Ahí sí entra lo que dice Armando, el bienestar social, ¿sí? Sin favorecer únicamente a un individuo, porque son los derechos humanos para todos, ¿verdad? Ya cuando son aplicados, sí es al individuo que es vulnerado en sus derechos humanos, pero surge como derechos humanos para todos, que cuando surge el problema y me violentan los derechos humanos, yo puedo luchar por ellos, pero a Armando no se los están violentando en ese momento, entonces ¿por qué no es él el vulnerado? Entonces es el individualismo de los derechos humanos, pero surge como algo universal, ¿verdad? Sin favoritismos. De alguna manera vemos nosotros de que en cada momento histórico se tiene que dar esta valoración para poder aplicar esos derechos. Entonces, para que quien quiera entender qué es esta teoría, porque yo la voy explicando de una vez, entonces les voy a decir qué es. La teoría dualista o de la filosofía y normas de los derechos fundamentales, pongan atención, son los derechos fundamentales, son normas jurídicas positivas y también son valores.
Ya les hablé que son los valores, valorar realmente, y dentro de los valores que vemos dentro del caso de nosotros, un valor de esos es el dignidad. Pronto vamos a hablar de todos los valores. Sostiene la autonomía de la realidad de los valores, de los derechos fundamentales, y que debe ser estudiada en un nivel filosófico. La filosofía es una forma analítica, ¿verdad? Una forma de tratar de crear ciencia o de crear ciencia y de analizar por qué sí, por qué no tal situación. Analizando factores sociales, económicos, culturales y políticos. Y el pensamiento político y filosófico de los derechos extraídos según la realidad histórica de cada momento, que son sistematizadas y ordenadas desde un punto de vista relevante de las tensiones que hayan dentro de ese momento, o evitar esas tensiones, como les dije yo, tratando de crear una normativa adecuada. Entonces, se tiene que evitar también el hecho de favorecer corrientes ideológicas, las relaciones de sentido, valoraciones, y la suma de estas dará las significaciones de cada momento histórico. Ahorita, por lo menos, estamos viviendo un momento en el que, si ustedes se dan cuenta, están vulnerando mucho, más que todo, a los menores de edad por medio de las redes sociales. ¿O no es así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya vieron de que algunos niños los convencen y a veces los citan y los violan o los secuestran, o logran que ellos manden fotos desnudos, o lo hacen hasta con adolescentes, ¿verdad? Y entonces son situaciones que se están viviendo en este momento histórico, y que Guatemala todavía no se ha enrolado a la protección adecuada, ¿verdad? Sí existen delitos, pero no está tipificado todo para poder ser más drástico con estas personas y haber un control también. Por lo menos en los programas de televisión ustedes se han dado cuenta de que a cualquier hora presentan narconovelas y todo eso, y los patojos viéndolo ahí, ¿verdad? Entonces todo eso no está regulado, y ellos ven muy bien eso de que el que anda en esos rollos tiene dinero y tiene esas chavas, y que, o sea, y que no, y tal vez el muchachito no tiene todavía el análisis para decir esto es malo, sino que dice esto es bueno, porque me va a favorecer a mí. Entonces, son situaciones, hablando de momento histórico. Les pregunto a ustedes, ¿será, yo sé que muchos de ustedes ni habían nacido, ¿no?, que en 1980 se daba este problema? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está el internet así evolucionado? ¿Será de que existían todo el tipo de situaciones para poder accesar a los todos? Por supuesto que no. Entonces, esa situación enmarca que cada momento histórico va teniendo necesidades propias, ¿sí? Entonces, hacia esas necesidades se tiene que de alguna manera dirigir los derechos de las personas y la protección hacia las personas. Entonces, la teoría funcionalista, que algunos le llaman a la teoría funcionalista el realismo, ¿sí? Esta teoría funcionalista habla que el derecho tiene como función prevenir. Oigan, el derecho tiene como función prevenir conductas, por lo que su materia de actuación es la realidad. Entonces, el derecho para esta teoría únicamente es prevenir conductas, y por lo menos tiene que establecer cuáles son los problemas y sus causas para poder intervenir en ellos, y da la pauta que entonces los derechos humanos se identifican en una lucha permanente en contra del sufrimiento. Por tanto, tiene una misión funcionalista. O sea, lo único que tiene que ver es que de alguna manera prevenir una conducta, y por medio de de los derechos humanos, ver qué se puede prevenir. Aquí voy a hacer una pauta, me voy a salir un ratito de esa teoría funcionalista para explicarles algo. Les estoy explicando todas estas teorías, y van a leer ustedes las otras teorías que tiene el doctor Ronnie López en su libro, porque si se van a dar cuenta ustedes, solo se toma tal vez una parte de cada teoría para entender los derechos humanos. Porque por lo menos lo de Edmund Burke, va, ustedes, eso no lo podemos tomar nosotros como algo bueno, sino que como algo malo. Y entonces
contrario a eso decimos hay que luchar por los derechos humanos. Para él no. Para él el que lucha es un bárbaro, ¿verdad? Es un bárbaro porque no tiene que luchar y quedarse callado. Entonces, cada una de estas teorías son las que alimentaron la definición en sí. No les estoy diciendo que la teoría funcionalista en sí es la teoría de los derechos humanos, no, solo es un pedacito de lo que alimentó lo que es esta teoría que tenemos nosotros de los derechos humanos, y que van a ver ustedes que dentro de 20 años la definición va a cambiar, porque va a evolucionar. Entonces, si Dios me da vida, yo voy a estar hablando ahí ya con un montón de arrugas y todo, y contándole la nueva definición de los derechos humanos, porque va a evolucionar. Y yo les voy a decir a los alumnos, miren, en el 2021 cuando hablaba yo con mis alumnos, esta era la definición, pero ya cambió, ¿verdad? Miren, ahora ya no existe la ley de femicidio, les voy a decir. Bien, entonces vemos de que por lo menos, como les digo, la ley funcionalista tiene como función prevenir conductas, por lo que la materia de actuación son realmente buscar la realidad y establecer problemas y causas que de alguna manera en las que se puede intervenir en ellos. Entonces los derechos humanos ahí únicamente se dedican a identificar cuáles son esas conductas y luchar permanentemente contra el sufrimiento. Pero entonces, si nos basáramos solo en esta conducta, no vemos lo que es la evolución de los derechos humanos, la protección, el análisis histórico, el análisis de los valores y la norma jurídica como tal. ¿Se dan cuenta? Entonces cada una de las teorías alimenta un poquito a lo que es el estudio de los derechos humanos. Ya vieron que no es lo mismo que derecho. O sea, amo el derecho, pues, pero no es lo mismo la definición. Entonces, ¿qué hora es? Las 19:45. A ver, ¿de dónde nace el derecho a tener derecho? ¿Quién me contesta? El derecho a tener derecho, ¿de dónde nace? Con confianza, no se me duerman. ¿Ya vieron por qué no doy copias? Porque si están dormidos así, imagínense si supieran que voy a dar copia. Entonces... Licenciado, buenas noches. Sí, de primero Sonia y después Jorge. Sí, licenciado, usted había dicho que los derechos nacen de las fuentes internacionales, de la Constitución y de las fuentes nacionales. Armando me preguntó cómo se puede surgir un nuevo derecho humano. Oh. ¿Verdad? Eso fue lo que me preguntó Armando. Pero yo te digo el derecho a tener derecho, los derechos que ya existen. ¿De dónde nace el derecho a tener derecho tuyo? Y no es del derecho natural, ¿oyeron? Porque ahí me apuntaron del derecho natural. Entonces, no, va enfocado hacia otra cosa. De la fe, de la religión. De la religión tampoco. Licenciado, de la necesidad de preservar la paz. De la antigua Roma, no, Sonia. El derecho a tener derecho surge desde el momento que nacemos. Ese es derecho natural, el que tenemos nosotros por ser personas desde que nacemos. Sonia, no sé si iba a decir algo. Bien, se los voy a decir. Está fácil. Licenciado, es una teoría de Hannah Arendt. Ajá. Contame cuál es la teoría de Hannah. Bueno. Esta teoría sale después de la... ¿Perdón? No, contame, sí. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace el derecho a tener derecho? ¿O de dónde surge? Pues? Nace su teoría después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Ahora les voy a decir a ustedes de dónde surge el derecho a tener derecho. Surge de nosotros mismos. Sí, el derecho a tener derecho surge de nosotros mismos. Y les explico por qué. Porque nosotros, ahí se acuerdan ustedes de aquello de la soberanía popular. Sí, en la Constitución dice que somos nosotros el pueblo el que ostenta el poder, que se lo delegamos a los funcionarios que nos representan. ¿No se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan, verdad? El poder es del pueblo. Sí. Entonces, venimos nosotros y nosotros venimos y le damos la potestad a quienes ostentan el poder en el Estado para administrar
nuestros derechos, ¿sí? ¿Y cómo le damos esa potestad? Uno, mal que bien, respetando las normas que existen, ¿verdad? ¿Sí? Tributando, y eso es muy importante que lo sepan. O sea, ¿cómo es que se maneja el Estado? Por medio de un presupuesto, y ese presupuesto nosotros somos los que lo alimentamos y nosotros somos los que nos endeudamos cada vez que se meten a una deuda. O sea, los que van a pagar somos nosotros, ¿verdad? Y nuestros tataranietos, pero somos nosotros los que damos esa potestad a quienes ostentan el poder, porque respetamos los derechos y queremos que nos hagan respetar los derechos, porque nosotros le damos la potestad a ellos de administrar nuestros bienes, y de alguna manera quienes ostentan el poder tienen que darnos el acceso a lo que habíamos hablado nosotros cuando estábamos viendo la definición de derechos humanos: el acceso a la recreación, el acceso al deporte, a la salud, a la educación, el acceso a los bienes económicos, al trabajo, a una vivienda digna, y así sucesivamente. Entonces, eso es un bienestar que están obligados a darnos quienes ostentan el poder en el Estado, porque surge el derecho de nosotros mismos, porque nosotros les damos esa potestad y porque nosotros pagamos para que así sea. También cuando por lo menos la creación de las normas y el justo respeto a esas normativas que nosotros vamos a tener, eso da la pauta de que si nosotros estamos respetando el derecho, nos tienen que hacer respetar, valer nuestro derecho también a nosotros si nos violentan en algún momento. Sí, Ignacio, ¿querías hablar? Licenciado, solo cuando usted preguntó que dónde surgía el derecho a tener derecho, ajá, y yo le respondí que del momento que nacemos. Ajá. Y usted me respondió que eso era derecho natural. Ajá, va de la mano con el derecho natural, porque es el derecho que tenemos nosotros por ser humanos, por ser personas, desde que nacemos. Y es más, antes de que nazcamos, porque fíjate, Ignacio, de que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestras mamacitas, ya teníamos el derecho, ya nos protegía la vida, ahí sí que el estado donde vivimos, porque no nos podían abortar, o sea, algunas lo hacen así bajo de agua, pues, pero las leyes se encaminan a que no. Entonces, o sea, la mitad de lo que me dijiste es parte del derecho natural, porque surge realmente desde que concebimos, o desde que nacemos, desde que fuimos concebidos, o desde que nacemos posteriormente, y es el hecho por ser personas, ¿verdad? Así es, Ignacio. Gracias, licenciado. Para servirte, Ignacio. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Y Catherine Estefanía se quedó con la mano levantada. Si quiere hablar Catherine, que hable. Bien, les deseo entonces, miren, lo primero que les deseo es salud, ¿oyeron? Cuídense. Está bien fregado esto que está pasando ahorita, lo de la pandemia, no es una broma. Así con confianza y con cariño les voy a decir de que yo me he súper cuidado, y todavía así en el ámbito laboral me contagié. Y es duro, ustedes, es bien duro. Algunos la pasan más suave y otros, a mí me tocó pasarla duro, y gracias a Dios estoy aquí. Por eso es que no les pude dar la primera clase. Pero ahorita me estoy recuperando, y algunos han visto la foto de WhatsApp. Algún día voy a volver a quedar así, porque así estaba antes de que me diera eso. Entonces, les deseo éxito y a cuidarse. Dios les bendiga, ¿vieron? Y que todo les salga bien a ustedes. Éxitos y... Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.